Aquí estoy con mamá. Hoy es miércoles 27 de julio. Y estoy aquí en esta clínica que está mamá, que la tienen en cuidados intensivos. No, son mentiras. Pero quiero leer. Ella me dice, léame Hechos. Entonces voy a leer ahí en el capítulo 6. Dice: y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre nosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. Mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho plugo a toda la multitud. No entiendo lo de plugo, vamos a ver en inglés. Dice, and the saying pleased the whole multitude. Ok. Es y lo dicho por favor a toda la multitud, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Levantáronse entonces algunos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y cireneos y alejandrinos, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Tenía fuerza más Esteban. Mas entonces sobornaron a varones que dijesen: nosotros le hemos oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y viniendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Verdad? Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿son estas cosas así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió él de la tierra de los caldeos y moró en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Voy a leer hasta ahí. Ahora que estaba leyendo el capítulo 6 de Hechos, que ya lo habíamos visto, pero no importa, pero hasta ahora yo veo aquí, dice que había una murmuración porque no atendían bien a todas las viudas, ¿verdad? Entonces dice que nombraron
7 varones llenos del Espíritu Santo. Estos varones son diáconos. Aquí no dice diácono, pero son diáconos. Porque ellos dicen, los discípulos, los 11 discípulos dicen: mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, esto me llamó la atención. La oración, no quiere a la oración y el ministerio de la palabra. Es interesante esto, mamá. Dice que y cuando hubieron orado, o sea, oraron por estos 7 varones, pusieron las manos sobre ellos. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, pero no por estar llenos del Espíritu Santo quiere decir que no tengan por ahí algunas transgresiones, algún testimonio ahí que no es el correcto. Entonces, en la oración y en la imposición de las manos, dice la palabra de Dios que sale el pecado de no muerte, ¿verdad? El Señor Jesús, antes de él ser entregado, él hace una dinámica de lavamiento de los pies. Y él está tocando a los discípulos y lavándolo de los pies. Lo interesante de esto, que un día estoy leyendo la palabra me di cuenta, mamá, es que el Señor Jesús le lavaba los pies a los discípulos, ¿verdad? Pero eso tenía un trasfondo, una conexión con Génesis. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Pedro no quería que le lavaran los pies, ¿verdad? Y Pedro le dijo: ¿para qué me lavan los pies? ¿Verdad? Entonces Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y es interesante porque Pedro le dijo: no, pues yo no estoy sucio, estoy todo, ¿va? ¿Cómo le digo? Vamos a ver. Porque los pies estaban sucios. Entonces Pedro dijo: no, dice, entonces báñeme todo, ¿va? Láveme todo. Entonces el Señor Jesús le dijo: no, solo los pies, ¿verdad? La conexión, mamá, de esto está en Génesis. Vamos a dejar esto aquí, Hechos, ahorita volvemos. Es que quería que viéramos eso. Aquí en Génesis 3, mamá, dice: ya después de que entra el pecado y ya después de que el Señor Jesús, Jehová los confronta a ellos, entonces Jehová le dice a la serpiente, dice: y el Señor, estoy citando Génesis 3, versículo 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿va? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, ¿verdad? Sobre tu pecho. Es interesante esta figura del pecho, ¿va? Ahora lo vemos. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea que la serpiente va a ser enemiga de la mujer. Dice: y entre tu simiente, ¿verdad? Entre la simiente de la serpiente y la simiente suya. Dice, o sea, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. ¿Sí? Y dice: y la serpiente, o sea, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí está la conexión, mamá. El Señor Jesús está lavándole los pies a los discípulos. Y esta figura es una figura espiritual, ¿verdad? Que está muy relacionado con la oración, con la imposición de las manos, con la fuente de agua de bronce que está en el tabernáculo. Y con esto que el Señor Jesús, que Jehová le dice a la serpiente:
La simiente de la mujer, o sea, cuando la simiente es la llegada de Jesucristo, o sea, Jesucristo cogerá y le machacará la cabeza al diablo, a la serpiente, pero el diablo, ¿verdad? En el interín de ir a la muerte, el diablo, o sea, la serpiente dice que le va a herir el calcañar, los pies. Entonces la figura que quiere decirnos ahí en Génesis 3 y en el lavamiento de los pies que le hace Jesús es que nosotros estamos limpios, pero siempre la serpiente viene a los pies, porque él quiere desviarnos del camino de la evangelización, del camino. Estaba pensando eso, qué linda mamá. Quiere desviarnos del camino de la evangelización y de la oración. O sea, pies es sinónimo de caminar en el camino angosto, que es la evangelización, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la serpiente sabe que si nos hiere el calcañar, no podemos caminar, ¿verdad? Pero no son los pies, realmente es nuestro corazón, ¿sí? Como dice mamá aquí en la mente, nuestro corazón es el que tiene que caminar. Entonces Jesucristo quiere lavarnos de esa mordida de la serpiente venenosa. ¿Se acuerdan? Números 21, serpientes venenosas que vienen a mordernos, o sea, vienen a quitarnos la paz. Entonces cuando él lava, ¿qué usa? Sus manos. Sus manos es el contacto para sacar el pecado de no muerte. ¿Qué más usa? Agua. ¿Agua qué es? La palabra de Dios. Entonces el Señor Jesús quiere que nos lavemos los pies unos a otros por medio de la imposición de las manos y la oración, y con agua, o sea, por medio de la palabra de Dios. ¿Verdad? Quería hacer esa conexión ahí. Quiero volver un momentito ahí a Hechos 6 y para que veamos aquí un momento. A mí me gusta leer la palabra con usted, mamá. Claro. ¿Usted le gusta? Sí. Sí, claro. Entonces dice, había mucho trabajo al inicio de la iglesia, igual que ahora, hay mucho trabajo. Entonces el Señor nos manda con sabiduría que repartamos el trabajo de la iglesia. Entonces para eso funcionan los diáconos. Pero los diáconos tienen que tener un perfil especial. Primero, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabiduría en qué? En la palabra. Porque aquí Esteban disputa contra los líderes de ese momento, ¿verdad? Están molestos porque Esteban tiene mucha sabiduría en la palabra y mucha fuerza en la palabra, mucho poder. Entonces, un diácono no es un diácono por tener un título de diácono. Realmente un diácono es un pastor, es un maestro de la palabra, ¿verdad? Es muy importante un diácono, un anciano, un pastor, ¿verdad? Un evangelista, un seminarista, ¿verdad? Son muy importantes. Las señoras en la iglesia funcionan muy bien, ¿verdad? Entonces, pero el que está guiando a la iglesia, que son los discípulos, los apóstoles, ellos están aquí arriba haciendo lo más importante. A ver, no es exactamente lo más importante, pero ellos están clamando en oración a nuestro Dios. ¿Qué están clamando? Están clamando de que nuestro Padre Celestial ponga en el corazón de las personas la revelación del perdón del pecado, o sea, cómo ser libre del pecado, ¿verdad? Ellos están orando en secreto. Dice la palabra de Dios que hay que orar en secreto. Y dice que después de orar, ellos tienen el ministerio. Ministerio es una actitud de trabajo en compartir la palabra. Pero compartir la palabra significa que antes de compartirla hay que leer
hay que estudiar, hay que ponerle entendimiento a la palabra y luego ir a compartir la palabra, ¿verdad? Porque realmente el trabajo de nosotros después de nacer de nuevo es la evangelización. Termino con esto. Una persona que nació de nuevo, sí, pero una persona que nació de nuevo y no testifica de la salvación, no tiene sensibilidad para que la persona que tiene enfrente pueda nacer de nuevo. Es muy extraño ese tipo de salvación. A mí dijo Alicia, el abuelo siempre dice que va a terminar y no termina, ¿verdad? Lo que quiero decir es que últimamente he estado escuchando una frase constante, mamá, que me molesta en el oído. Estamos orando. Yo siempre estoy orando. Vamos a orar. La importancia de la oración. Pero mamá, nadie enseña cómo orar. Y nosotros, digamos que los que fuimos llamados como Esteban, ¿verdad?, a compartir la palabra con sabiduría y llenos del Espíritu Santo, tenemos que enseñar a las personas cómo orar. Decir que estamos orando, decir que vamos a orar, decir que tenemos necesidad de la oración, decir que la oración tiene poder. Pero si no lo hacemos, ¿de qué sirve con decir? Y yo me atrevo, mamá, yo lo digo por mí mismo. Yo a veces le digo a las personas, voy a orar por usted. Mamá, ¿y no oro? ¿Verdad que sinvergüenza que soy, mamá? Pero he aprendido que cuando yo le digo a una persona, voy a orar por usted, en ese momento que lo digo, yo lo hago. En mi mente, estoy hablando con la persona, pero en mi mente yo estoy clamando a Dios. Pero no estoy clamando como una palabrería mía, sino que estoy trayendo a mi mente una palabra escrita en la Biblia, y con base en esa palabra escrita es que estoy orando por esa persona. Bueno, voy a parar aquí porque viene un escandaloso por ahí. Dijo Alicia que hay que parar.